Buenos días, compañeros. Estoy haciendo este video para explicar el inicio del programa InDesign, que es la creación de nuevos documentos. Y entonces voy a proceder nada más con la explicación de cómo se le dan las características y qué es lo que significa, digamos, cada una de las partes que están en la caja de creación de documento. Ok, cuando nosotros vamos, como en cualquier otro programa, y vamos a crear en File, New Document o archivo, crear un nuevo documento, nos va a aparecer esta primera información. Y entonces, como lo que habíamos estado comentando, los proyectos que vamos a estar haciendo van a tener características de impresión en arte final. Por lo tanto, va a ser importante que la opción de print o de impresión sea, digamos, la primera opción que uno trate de colocarle a este nuevo documento. Entonces le vamos a decir print. Recuerden que con esta opción de print lo que va a suceder es que InDesign va a cargar una serie de características que van a ser importantes para cuando se realice la revisión del documento para ver si está, digamos, con todas las cualidades necesarias para mandarse a ser impreso. Entonces aquí le ponemos print y aparecen todas las opciones de tamaño. Vamos a utilizar el que se llama carta y entonces vamos a ver todas las indicaciones que van a ir apareciendo en las opciones de tamaño. Una de ellas va a ser la unidad de medida. Digamos, en el caso mío yo prefiero utilizar centímetros, pero bueno, cada quien puede utilizar la unidad de medida que más le convenga. Yo prefiero utilizar centímetros, entonces cuando cambio a centímetros, vean que ahora me muestra en centímetros cuánto mide la hoja carta. Luego está la orientación. Si ustedes quieren hacer un documento vertical o quieren hacer un documento horizontal, entonces aquí nada más hacen clic en cualquiera de los dos. Esta opción que dice páginas encontradas o páginas a la par o facing pages es para cuando uno crea documentos en donde la página izquierda y la página derecha aparecen juntas, de tal forma que uno puede ir diagramando la página izquierda con ciertas características y luego balancearla, digámoslo así, a través de algún tipo de simetría, ya sea que sea una simetría completa o ustedes quieren trabajar con páginas asimétricas. El asunto es que de esa forma ustedes pueden tener las dos páginas al mismo tiempo. Podemos dejarlo, digamos, entonces como páginas encontradas. La siguiente opción que está acá es la que marca la cantidad de páginas que ustedes van a utilizar en su documento. Digamos que vamos a ponerle un ejemplo, que vamos a trabajar por, digamos, 8 páginas. Luego dice comenzando en la página 1, aunque está la opción si ustedes quieren comenzar en alguna otra de las páginas. Eso sobre todo cuando uno hace libros, digamos, con otras personas o con otros diseñadores y uno quiere nada más ocuparse de algunas digamos, de una página en adelante y la otra persona hace otro grupo, digamos. En el caso nuestro vamos a iniciando siempre en página 1. Y luego vienen las columnas. Las columnas, recuerden que es un asunto en la que la retícula se va a dividir o el espacio se va a dividir en una cantidad de columnas que se le ponen en este cuadrito. Esas opciones de columnas tienen que ver muchas veces con el ancho del documento. A veces en un documento carta puede hacer que no sea tan necesario crear columnas, pero cuando estamos hablando de documentos un poquito más extensos, como un periódico, por ejemplo, sí va a ser importante el asunto de las columnas. Recordemos que la lectura es lo que ha provocado, digamos, que los documentos se hayan dividido en columnas, debido a que es más fácil leer, digamos, líneas cortas de texto. Se dice que aproximadamente unas 6 o 7 palabras para que el ojo pueda cambiar de renglón y que no se canse demasiado. Entonces, solo para el ejemplo, yo le voy a poner entonces 2 columnas, aquí en la opción de columnas. Se le pueden poner las que uno quiera y después les voy a mostrar una opción en la que uno puede cambiar esto, pero es preferible, digamos, pues que ya el documento vaya desde el inicio bien formado. Lo que dice a la par que es este es el espaciado que va a haber entre una columna y otra. Este es el estándar internacional, digamos, esta es una distancia estándar, pero ustedes pueden hacerla más grande o hacerla más pequeña dependiendo de los requerimientos que tenga el diseño. ¿Okay? Luego vamos a los márgenes. Y los márgenes, por supuesto que vamos a tener el margen superior,
el margen inferior, el margen de adentro y el margen de afuera. Estos que dicen hacia adentro y hacia afuera es porque está colocado la opción de páginas encontradas. Si ustedes trabajaran páginas independientes, vean, si yo le quito el facing pages, entonces ahora se llama izquierda y derecha. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hace, digamos, la diferencia. Ese es un estándar, pero qué es lo más importante de los márgenes? ¿O qué es lo que hay que considerar? Bueno, en algunas publicaciones, a veces nosotros cuando hacemos diseño editorial, necesitamos colocar en la parte superior, por ejemplo, un encabezado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, es el nombre del libro o uno quiere que aparezca el logotipo en la parte superior de todas las páginas o algo por el estilo, o yo quiero hacer, digamos, que el número de página aparezca en alguna parte. Entonces, esos son digamos, los criterios que habría que considerar para crearle un espaciado más grande o más pequeño a los márgenes. Esa es en la versión, digamos, más comercial. Recuerden que también está la creación de rectángulos dinámicos dentro de las retículas para establecer unos márgenes mucho más estéticos, mucho más, digamos, que a nivel de composición son como mejor. Para este ejemplo, nada más, yo voy a poner 2 centímetros y vean que cuando yo pongo el número 2, cuando esta opción está con la cadena puesta, pues entonces todos se ponen. Si alguien quisiera, por ejemplo, tener más espacio en la parte superior, nada más hace clic en el encadenamiento y entonces ya puede, digamos, ponerle un número diferente en algunos de los márgenes. ¿De acuerdo? Entonces así es como manejamos los topes marginales. Lo que sigue se llaman sangrados y anotaciones. El sangrado es para lo siguiente. Recordemos que algunos proyectos, digamos revistas o catálogos, brochures, cosas de estas, obviamente no se imprimen en hojitas cartas, sino que se imprimen en pliegos grandes, ¿verdad? Más o menos 2,44 por 1,22, son láminas de papel grandes que luego se refilan, o sea, se cortan para ir armando. Entonces, lo que se pide normalmente en el sangrado es que si el material va a ser refilado, o sea, si el material se va a cortar, los impresores piden que exista un pequeño excedente de imagen o de color para evitar, digamos, los problemas que se pueden dar durante el refilado cuando algunas páginas, digamos, se salen un poquito de la línea de corte y entonces pueden generar linecitas blancas o espacios blancos en algunas partes. Para nuestro caso, digamos, para este ejemplo, yo voy a utilizar en la parte de los sangrados 0,5 o 0,5, que es, digamos, un espacio suficiente. En realidad hasta podría ser un poquito menos, pero vamos a utilizar eso para que todas las imágenes que van a llegar al borde de la hoja tienen que excederse hasta ese indicador para que nos quede como ese espacio, esa área adicional. La última parte, que es donde dicen las anotaciones, es lo siguiente. Si yo tuviera que ponerle al documento alguna indicación al impresor, alguna observación o algo importante a mi documento, entonces yo genero un espacio que se llama anotaciones o slug, en donde yo puedo escribir algún tipo de información que no va a salir en el proceso de separación de color. Es una área, digamos, reservada solo para indicaciones y nos permite de esa manera poderle digamos, no sé, indicarle algo importante para que el impresor tome cuidado sobre algún color o algún elemento así que es muy importante en la composición, y no va a quedar, digamos, registro de esa anotación. Esos son entonces, digamos, las bases principales o digamos, los controles principales para crear un documento. Cuando nosotros le decimos crear, entonces vamos a ver aquí un momentito, ajá. Vamos a ver aquí entonces el documento con todas las indicaciones que le pedimos, con los topes marginales así, con las columnas y con los espacios de excedente. ¿Ok? De esta manera entonces vamos a ir creando siempre nuestros documentos para las prácticas que vamos a hacer. ¿Ok? Muchas gracias.